Recordemos que nuestro organismo está conformado por miles de millones de células, las cuales tienen distintas funciones para el correcto funcionamiento del organismo, en donde se deben de reproducir para reemplazar a las células que llegan a su madurez y posteriormente morir para que otras células tomen su lugar. Este es el ciclo celular de nuestro organismo. Se puede definir como la capacidad que tiene un agente en producir una neoplasia, por lo cual a eso se le denomina como carcinogénesis. Es el proceso de transformación progresiva de las células normales en células malignas. Se produce la adquisición de autonomía por las mismas, lo que es un reflejo de una regulación y expresión anormal de su carga génica. Como consecuencia final se induce una neoplasia. Pueden existir 4 fases de la carcinogénesis: la inducción o iniciación, el cáncer in situ, la invasión local o la invasión a distancia o metástasis. En la fase 1 de inducción o iniciación van a aparecer las mutaciones del ADN que detonan a la célula de las características propias de la célula cancerosa, en donde va a haber división incontrolada, la capacidad de invasión local y la diseminación a distancia. En la fase 2 de cáncer in situ, aquí va a haber un aumento del número de células cancerosas en el órgano en el que se origina y se van generando el tumor primario. En la fase 3, que se llama invasión local, aquí va a haber una extensión del tumor primario a las estructuras vecinas, invadiéndolas, apareciendo así lo que son los síntomas. En la fase 4, que es la invasión a distancia o metástasis, aquí las células cancerosas acceden al torrente sanguíneo o linfático, diseminándose a órganos a distancia y originando tumores secundarios denominados metástasis. A lo largo de cada una de estas fases, las células van acumulando mutaciones que hacen que se pierdan sus características, alterando así su funcionamiento normal. En general, los tumores tienen estadios, los cuales son el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. En el estadio 1, los tumores van a ser pequeños, localizados y habitualmente curables. En el estadio 2 y 3 localmente van a estar avanzados los tumores y o con afectación de los ganglios linfáticos locales. En el estadio 4 los tumores van a estar metastásicos y en la mayoría de los casos van a ser inoperables. Existe una serie de escalas internacionales en la oncología utilizados para valorar el estado general del paciente y consideradas como la forma estándar de medir la capacidad de los pacientes con cáncer de realizar tareas rutinarias. La puntuación de la escala del rendimiento de Karnofsky oscila entre el 0 y el 100. Una puntuación más alta significa que el paciente tiene mejor capacidad de realizar las actividades cotidianas. La KPS se utiliza para determinar el pronóstico del paciente, medir los cambios en la capacidad del paciente para funcionar o decidir si un paciente puede ser incluido en un tratamiento clínico e incluso para decidir si un paciente es o no candidato a recibir un tratamiento con quimioterapia. En el diagnóstico del cáncer ya no significa una sentencia de muerte. Hoy en día las personas con cáncer pueden beneficiarse de muchos tipos de tratamiento que pueden salvarle la vida. Pueden ser cirugías, paliativa, radioterapia o quimioterapia. La cirugía va a ser uno de los pilares fundamentales del tratamiento oncológico, salvo en tumores quimiocurables. Entre estos tenemos la curativa, las recidivas y metástasis y la cirugía citorreductora. En la cirugía curativa va a consistir en una extirpación completa del tumor primario con márgenes suficientes y linfadenectomía adecuada. Es importante tener en cuenta que cada tumor y localización requiere su técnica. Es fundamental que estas cirugías sean realizadas por un cirujano experto, ya que en la mayoría de los tumores se considera factor pronóstico para la enfermedad. En las cirugías recidivas y metástasis, en recidivas locales indicadas siempre que exista la posibilidad de radicalidad, dado que aumenta la supervivencia. En pacientes metastásicos seleccionados pueden aumentar la supervivencia y ayudar en el control de síntomas y a la mejor respuesta de tratamientos complementarios posteriores. En la cirugía citorreductora, cuyo objetivo principal es la reducción del volumen tumoral para conseguir mayor respuesta a los tratamientos complementarios,
como por ejemplo serían la cirugía de citorreducción máxima en cáncer de ovario. En el tratamiento paliativo se realiza con el único objetivo de evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En la radioterapia, aquí es el uso de un tipo de energía llamada radiación ionizante para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores. La radioterapia lesiona o destruye las células en el área que recibe el tratamiento al dañar su material genético y hacer imposible que crezcan y se dividan. Aunque la radiación daña las células cancerosas así como las normales, muchas células normales se recuperan de los efectos de la radiación y funcionan adecuadamente. En la quimioterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer que se usa medicamentos con la intención de destruir las células cancerosas. La vía de administración va a variar en función del fármaco, ya sea vía intravenosa en bolos, vía intravenosa en infusión continua y el tratamiento oral.